En la escuela intermedia Dr. José A. Dávila, en la carretera 167 en Bayamón, hay 435 niños matriculados. Más de la mitad son estudiantes de educación especial. El plantel luce espléndido, así que usted se estará preguntando cuál es el problema. Pues escuche esto, desde agosto esta estructura tiene instalados aires acondicionados en el techo. Sin embargo, no logran que los conecten para su funcionamiento. La escuela estaba cerrada, así que hablamos en tres rejas. Ese dinero está ahí y sabemos bien que este Departamento de Educación tiene asignados los fondos, inclusive fondos más grandes que en países de América Latina en todo su presupuesto. ¿Y cómo es posible que no termine de poner los aires para nuestros salones? ¿Usted cree que puede mejorar esta situación si instalan finalmente, si conectan estos aires? Definitivamente el ruido se minimizaría, entonces los estudiantes tienen una mejor oportunidad de tener atención al maestro, que es lo que de verdad interesa. No olvidemos que más de la mitad de esta matrícula necesita educación especial. Condiciones como déficit de atención, autismo, hiperactividad. Llevan ya 5 meses instalados y ¿qué pasó? ¿Por qué no se finalizó? Y entonces ahí es donde nosotros queremos saber qué está pasando con el dinero, con la gestión, dónde quedó, para que no ocurra como la noticia que salió el semestre pasado de una escuela en Guaynabo que tenía que un montón de equipos muertos allí, perdidos, y eso no es la idea. Esa voz está dando el alerta de que no ocurra lo mismo, ¿verdad?, que pasó con esta escuela en Guaynabo, que no ocurra con estos aires acondicionados en el techo. Pero antes de que Alex me conteste, estoy en sustitución de Ferdinand Pérez. Él salió para un proyectito especial. Vamos de inmediato, Alex. El secretario no puede estar en todas partes, no necesariamente va a tener conocimiento de todos los problemas que tienen las escuelas ahora. Una vez saliendo un reportaje como este, es importante que el secretario tome nota, visite esta escuela y atienda estos asuntos. Bueno, Carlos. hay una oficina de mejoramiento de escuelas públicas también que está dentro del Departamento de Educación, que no sabemos si es jurisdicción de ellos o edificios públicos, que son las dos entidades que entran, pero no importa la entidad que sea, como dice Alex, tienen que tomar cartas en el asunto, tienen que ver qué ocurre y acabar de instalar estos aires acondicionados para que estos estudiantes puedan volver al salón de clase. Y lo que quieren es estudiar mejor, señores, ese es el grito que tienen estos maestros. Incorporo de inmediato a la discusión en este foro a amigos de la casa. La doctora Sayira Jordán, profesora y ex candidata a la comisaría residente. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Gracias a usted. Padre Orlando Lugo, imagínate, ex compañero de trabajo, sacerdote de la Iglesia Católica, padre. Un placer, y periodista, que es importante. Le pedí la bendición. Estamos aquí como periodistas. ¿Qué hace un cura ahí? ¿Verdad? Además, soy periodista. Pero ya, yo pedí la bendición. Es importante que la gente sepa. Orlando, pero para que sepa, yo pedí la bendición para que la gente sepa. El Señor te saque. Amén. Buenísimo, el licenciado Eddie López, analista político. Buenas noches, Margarita. Buenas noches a los compañeros, a las personas también en sus casas que nos están viendo. Y Gabriel López, el exdirector de la Administración de Vivienda Pública. Gracias, Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. A Me gustaría, si es posible, ¿verdad?, que pasáramos en este momento un poco a discutir lo que ha estado pasando con el puente atirantado de Naranjito. Todos ya conocemos el tema, hemos visto, ¿verdad?, hemos escuchado sobre deficiencias, ya esto en boca de expertos que nos hablan del cartón, que nos dicen del abandono y sobre todo lo que más me preocupa a mí, estoy seguro ustedes van a concurrir, el hecho de que estos residentes del área se les va a duplicar esas horas cuando salen de sus casas a llevar a los niños a las escuelas, cuando van a citas médicos. Me gustaría que usted me expresara. Eso duele en la calidad de vida, ¿verdad? Ese tiempo que no pasan en el auto en lugar de compartiendo en familia o haciendo cosas productivas. Yo creo que lo hemos dicho ad nauseam en muchos sitios. Hay un letrero que tenía Truman en su escritorio, el presidente Truman, que decía "The buck stops here". Nuestros gobernadores de todas las tendencias, de todos los partidos políticos que han gobernado en Puerto Rico, tienen la responsabilidad de responderle al pueblo qué sucedió. Yo creo que es importantísimo que haya una investigación y que se reporten los resultados y que a partir de eso entonces se corrijan cuáles son los problemas que tiene el pueblo. Porque es que el pueblo tiene que saber. Padre Orlando. Mira, quizás la comparación la voy a utilizar para que me entiendan. Cuando ocurre algo en la Iglesia Católica, queda en cara, queda en cara. Estaba escuchando en Noticias esta mañana cuántos exsecretarios de Transportación y Obras Públicas han llamado y no han dado cara. Cero. El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá mandó un video
Sí, escueta la depresión. Mando un video. Y donde no se le pregunta al actual gobernador, que el actual gobernador no tuvo responsabilidad en aquel momento, claro, pero es el gobernador ahora. Yo pregunto quién va a dar cara, y como dice muy bien la doctora, quién va a dar las explicaciones que el pueblo necesita, porque además de que ahora se le va a hacer más difícil entrar a Naranjito, es un peligro. Ahí pudo haber ocurrido una tragedia única en Puerto Rico, con lo cual la seriedad es tal que están tarde ya para dar cara al pueblo de Puerto Rico y decirles lo que tienen que decir. Mira, hay varias cosas y es importante del aspecto legal. Se habla de los vicios de construcción, para lo cual tiene un tipo de término para reclamar que son 10 años. Evidentemente eso ya pasaron. Claro. Ayer trasciende aquí en este programa de que todavía se está pagando por el puente. Por tanto, se pudiera entender que es un asunto contractual, para lo cual en contratos tú tienes hasta 15 años para reclamar. Otro dato interesante, y que se lo comentaba Alex también ayer en la locución del exgobernador Acevedo Vilá, a quien se le imputa que aceleró la obra, él explica que era el contratista quien quería acelerar la obra porque si no le multaban por no entregarlo para la fecha en que se entregó. Hay una carta que la saca Noti1 en estos días también, que tiene que ver con el asunto de que antes de entregarse había unas deficiencias. Hay que reclamar responsabilidad contra las personas que estaban a cargo. Y las realidades, antes que Gabriel hable, si eres tan amable, el hecho es que no se puede seguir pasando esto como una papa caliente. ¿Cuál es tu opinión? Así es, y de verdad que es algo trágico. Y trágico por dos asuntos. Primero, como decía el padre, tú afectas el bienestar social no solamente de los residentes de Naranjito, o sea, Naranjito, Comerío, Corozal, o sea, toda esa montaña que hablamos tanto que tenemos que atenderla y entonces la olvidamos. Entonces, con asuntos tan importantes como este, realmente no se le dio la atención. Y te digo, hay dolor ahí entre esa gente. Solamente eso, pero otro detalle bien importante. Esto se construyó con fondos federales también. O sea, que el gobierno federal y el gobierno estatal tienen que inspeccionar esta obra, tienen que dar el visto bueno para tú poder dar acceso a que se pueda utilizar, porque como decía el padre nuevamente, claro, o sea, lo primero es que hay que reclamarle al contratista, todavía está a tiempo para reclamar al contratista. Tienen que haber personas que asuman responsabilidad. Sí, es básicamente lo que todos han dicho. ¿Cuántas tragedias han habido en Puerto Rico por la mala planificación? Claro, desde los años Blaca en Puerto Rico. Voy a pasar rapidito a otro tema que nos ocupa y es el zoológico de Mayagüez, ¿verdad? Las críticas, ustedes saben que eso ha sido, mire, una tras otra, el deterioro, el abandono, ahora se dice de cerrarlo, el gobernador dice hacer un santuario. Alex. Soy pet lover, me encantan, me fascinan los zoológicos, me encantan visitarlos fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Porque es una experiencia única donde no tenemos este tipo de animales exóticos, pero en un caso como el zoológico de Mayagüez, donde estos animales prácticamente están sufriendo y no se atienden como deben, es mejor cerrar el zoológico. Sí, estarías de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, primeramente cuando uno examina también lo que se está dando para nivel de los zoológicos o lugares que tienen animales, está pasando de moda el tenerlos encerrados. Se está viendo lo que es más bien un áreas abiertas, como estilo safari, sin jaulas y demás. Así que yo sí, ¿verdad?, me inclino más a que sea ese tipo de concepto, pero definitivamente coincido con Alex, tener ese tipo de facilidades y no cuidar los animales, eso es un crimen. Y lo que plantea el gobernador, le pregunto, doctora, hacer un santuario, hay quien dice que tampoco, que las facilidades están tan malas que ni siquiera. Yo coincido con la gente. Yo pienso que los animales deben llevarse a un open range zoo, que es el concepto del que habla el compañero. También hay, para aquellos que quieran ver animales, hay realidad virtual. Hay otras maneras de relacionarnos con la naturaleza en lugar de tener esos animales ahí. Yo creo que no tenemos presupuesto suficiente y tenemos otras prioridades que atender como gobierno para hacerle daño a esos animales como está pasando. Sí, voy con Gabriel, que sé que también tiene que irse del panel por compromisos previos. Gabriel, ¿qué te parece? El asunto del zoológico, pues podemos quedarnos en esa discusión de que si el santuario, que si lo abrimos, lo cerramos y demás. Pero yo pienso que cuál es la prioridad del gobierno en estos momentos. No es que cerremos el zoológico, ¿no? Pero al final del día, el Departamento de Recursos Naturales, porque el zoológico está bajo Parques Nacionales, que está dentro de la sombrilla de Recursos Naturales, tiene que enfocarse entonces en realmente atender la situación del acuario del sur, del acuífero del sur, que en estos momentos no puede haber desarrollo económico en el área sur de Puerto Rico porque está limitado el nivel de agua que tiene el acuario, el cambio climático que tanto nos está afectando, nuestras costas, la erosión. O sea, podemos atenderlo mediante una alianza público-privada, ya sea con el municipio, ya sea con organizaciones sin fines de lucro. Para entender, no es que favorece que lo cierren, hay posibilidades alternativas. Hay que tener la capacidad de administrar, o sea, tú ves ese presupuesto completo y decir, ok, realmente esta es la prioridad, porque volvemos, ahora vamos a un proceso de adjudicar el presupuesto del país.
En una situación como la que está pasando en la Universidad de Puerto Rico y en el distrito de Mayagüez, el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico necesita unos fondos y tú te pones a analizar a quién se lo vamos a asignar, al recinto, al zoológico o a qué otro tipo de proyecto. Pues ¿cuál es esa prioridad para entonces tú reaccionarlo? Padre Orlando, hay que ser creativos en esto quizás, que por es un supuesto, poco abonando a eso. Por supuesto, como en todo, yo realmente, para mí un santuario es un lugar de peregrinación, ¿verdad? Yo quisiera que me definieran qué es un santuario, porque si no definimos los conceptos podremos inventar cosas y no trazar una estructura gerencial que en el fondo es lo que se necesita. No obstante, yo escuché también en Noti1 algo muy interesante sobre las familias más pobres que no tienen oportunidad para poder ir salir fuera de Puerto Rico para tener una experiencia cercana con la naturaleza de forma saludable. Pues yo creo que sí, este lugar debe convertirse en un lugar de ciencia, de contacto con los niños, de educación, etcétera. Pero para eso hay que gerenciar correctamente y ver si tenemos los fondos para hacerlo. Pero ¿qué es santuario? Yo creo que es importante definir también los conceptos. Creatividad. Eddie, prometo que cuando regresemos volvemos contigo de inmediato. Ahora vamos con Yailin a ver qué más tenemos en el programa. Margarita, de regreso ya está aquí el dermatólogo que asegura estar cansado del sistema de salud de Puerto Rico. Las razones no las dice al regreso. Además, ¿aún tienes tu árbol de Navidad y no sabes qué hacer con él? Pues al regreso le damos importante información que usted se va a beneficiar. Ya volvemos con más de Jugando Pelota Dura. El nombramiento del juez Héctor Lasalle representa una oportunidad única para la comunidad latina en Estados Unidos. Se trata del primer puertorriqueño nominado para presidir el Tribunal de Apelaciones de Nueva York por parte de la gobernadora de la mencionada ciudad, Kathy Hochul. Sin embargo, la resistencia afloró, curiosamente por parte del senador puertorriqueño Gustavo Rivera y de una senadora de Centroamérica. Ahora que hay un segmento de la población de votantes progresistas que están molestos porque anteriormente habían nominado personas que ellos consideran muy conservadores y ahora sus errores que cometieron y nominaron y aceptaron quieren arreglar esos errores en la espalda del juez Héctor Lasalle. ¿Cómo se beneficiaría la comunidad latina con esta nominación si fuera confirmado? Y esto sería un gran orgullo para la comunidad latina también. Abrir las puertas a otros latinos para poder aspirar, jóvenes que quieren estudiar leyes, para poder aspirar a estas posiciones. Y algunas de las personas que se oponen, por ejemplo, el senador Gustavo Rivera, que es puertorriqueño, no sé si se acuerda de la lucha que teníamos nosotros para llegar a este punto. ¿Esta razón usted entiende que es puramente política? La objeción, el rechazo a él. Seguro que es. Yo voy a decir que seguro que sí, porque por los tres antes presidentes del corte no había este tipo de proceso. Para los diferentes candidatos que aprobaron para ser juez de este corte, no había esta forma de proceso. Este reportaje es sinónimo de que aquí en Jugando Pelota Dura estamos bien pendientes a aquellos puertorriqueños que no viven en el país, a la diáspora, pero que son parte de esta isla. Vamos a decirles que con relación al reportaje que acabamos de presentar, la votación para confirmar o colgar a este juez boricua, Héctor Lasalle, se va a estar llevando a cabo el próximo miércoles 18 y aquí estaremos pendientes al resultado. Vamos de inmediato entonces a otros temas y es uno medular que ocupa este foro de Jugando Pelota Dura. Se trata de la salud. Para eso se incorpora aquí a la discusión en esta noche del dermatólogo, el doctor Abimael Rivera Cruz, dermatólogo en Arecibo. Muy buenas noches, le doy la bienvenida, doctor. Buenas noches, Margarita. Buenas noches a Puerto Rico. Todos sabemos aquí en el panel que se ha estado discutiendo desde hace semanas en Puerto Rico esta limitación, ¿verdad?, con medicamentos, con materiales en los hospitales. Ayer conocíamos de un hospital conocidísimo en el país que no tenía suero, hay intervenciones quirúrgicas pospuestas, falta de personal. O sea, doctor, usted hoy, ¿qué es lo que tiene que decirnos? Bueno, el sistema de salud en Puerto Rico está en una situación precaria porque las aseguradoras han asumido el control económico del sistema de salud y entonces a los proveedores se nos hace difícil hacer nuestro trabajo cuando tenemos un paciente a quien tenemos que ayudar. O sea, sí podemos entender que debe haber control en los costos, lo único que el control de costos está atado
a la ganancia económica de una aseguradora. Pero ¿qué es lo que usted ha tenido en su oficina que verdad que lo ha motivado a estar con nosotros aquí? ¿Usted recetó algo y no le cumplieron? ¿Cuál es el caso? El caso más famoso, el que publiqué ayer en mis redes sociales, fue un caso de un paciente a quien le receté un medicamento para el control de su acné, y el medicamento se lo limitaron para la mitad de los días. Cuando el paciente viene a seguimiento, ese paciente estuvo 2 semanas sin tratamiento. Y eso pasa todos los días en la oficina. Eso es inaceptable. Doctor. Yo quiero escuchar al licenciado, si me da un segundo que lo prometía, licenciado Eddie López. ¿Qué me comenta sobre lo que está pasando? Mira, ciertamente las condiciones en los hospitales están muy preocupantes por muchos tipos de restricciones, más allá del concepto económico y lo que hemos visto en diferentes otras organizaciones. La realidad es que este tipo de control, que a veces no son ni médicos, son personas que están pendientes a la cosa económica, son quienes dictan y van por encima de lo que el facultativo médico puede recomendar. Y eso es detrás de un escritorio, como dice el licenciado Alex. Doctor, no sé si usted atiende pacientes de reforma. ¿El comportamiento de las aseguradoras es igual con los pacientes de reforma o es distinto a cuando se trata un paciente que no es de reforma? Pues mira, la contestación a eso es que sí, la reforma lamentablemente pone muchas más restricciones, ¿verdad? En el término de manejo de medicamentos, por lo menos en mi experiencia y en mi práctica como dermatólogo, aunque todos los seguros médicos ponen restricciones que a veces son incómodas y pensamos que ni siquiera son razonables para los pacientes. Esto se ha agudizado. Usted ha visto que ha ido incrementándose esa práctica de gente detrás de los escritorios, decir, no, mira, en vez de 20 pastillas lo que le vamos a dar son 10. Pues mira, quisiera decirte que no, pero sí. Lamentablemente esto no es un fenómeno de Puerto Rico, es un fenómeno que se ve también en Estados Unidos. Yo tengo experiencia trabajando allá y en las redes sociales están llenas de doctores quejándose de esto. ¿Y cuánto le indigna a usted esta situación? Pues mira, me indigna tanto que yo tengo una colección de reels en mis redes sociales que se llaman Si hay algo que yo odio en esta vida. Y es para canalizar la frustración que tenemos, ¿verdad?, con el sistema de salud y las cosas que inciden, ¿verdad?, en la salud de nuestros pacientes. No, y le tengo que agradecer que levantara la voz. Sí, y quería mencionar, entonces los planes médicos, la modalidad es que ellos están prácticamente interviniendo en el diagnóstico que usted como profesional médico está haciendo con un paciente e inclusive el medicamento que usted entiende médicamente que es el apropiado para esa persona. Sí, lo que sucede es lo siguiente, o sea, quien practica la medicina es el facultativo o el médico. Sí. Lo que pasa es que ellos son los que pagan y obviamente para muchos pacientes en Puerto Rico el hecho de tú no pagarle la medicina es negarle el tratamiento, porque ellos no lo van a poder pagar de su bolsillo. No, y a mí me consta, o sea, me recetaron una terapia respiratoria y me la negaron en la farmacia, o sea, y la terapia respiratoria me parece que es lo más básico para respirar, ¿no? Hay jurisdicciones que te sacan del hospital, pero es un médico antes de lo que el médico recomienda. Aparte de la limitación en fondos que tenemos en Puerto Rico con respecto a la reforma, ¿verdad? También tenemos la ausencia de auditoría, monitoreo de las aseguradoras. No veo efectividad en ese sentido y me pregunto cuánto del dinero se queda en administración en lugar de servicios, en lugar de atención al paciente. Está hablando de fiscalización. Definitivamente, e incluso la publicidad que se le presenta, mucha gente mayor me ha dicho a mí que los servicios que le ofrecen adicionales, como cortarle la grama, lo que hacen es que los conectan al municipio y entonces yo no creo... Pero esa fiscalización, en el caso de la reforma, corresponde a CES. Y en el caso de los planes, ¿verdad? O personas que no son de la reforma, ¿le corresponde a quién? ¿Comisionado de seguros? Entiendo yo que sí. Y ninguno de los dos están fiscalizando. Yo no he visto nada al respecto. Y el procurador del paciente, que obviamente si se le vulnera algún derecho a ese paciente, también pudiese acudir. Lo que pasa es que hay muy poco margen ahí, porque hay un asunto también de campo ocupado, que lo decía en estos días también otra figura que estuvo acá, y que no te permite tú legislar inclusive para eso. Oye, el Congreso más poderoso del mundo, el Congreso de los Estados Unidos, no ha podido bregar con las aseguradoras. Imagínate aquí qué vamos a hacer. Pasar, Padre Orlando. Los pobres son los que siempre están más chavados, los pobres. De hecho, estaba compartiendo con algunos compañeros que estamos llegando al Puerto Rico, de que para que atiendan a una persona hay que llamar al contacto del contacto del contacto del contacto para que me vaya el director médico para que por favor atienda a esta persona. Eso es muy lamentable. Sí, de verdad es doloroso, pero me siento bien contenta de que todos hayan estado participando en esta discusión y le agradezco particularmente a usted, doctor. No hubo gallinero aquí hoy. Todo está tranquilísimo aquí. Y muchas gracias por atreverse y levantar su voz. Agradecida nuevamente con los panelistas. Paso con Yailin.
Margarita y amigos televidentes, ¿aún usted tiene su árbol de Navidad seco en su casa y no sabe qué hacer con él? Pues no lo tire a la basura, que le tenemos una información muy importante que usted necesita saber. Pausamos, pero regresamos enseguida con la última entrada del juego. Culmina una de las épocas más hermosas del año y todos tenemos el deber de conservar el ambiente. Es por eso que debemos disponer de nuestros árboles navideños de una manera responsable. Desde hoy hasta mañana sábado se estará llevando a cabo la actividad Recicla tu árbol de Navidad y colabora con el ambiente. Desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, ambos días, vamos a estar recibiendo a ustedes que nos traigan el árbol natural, sin luces, sin alambre, sin adorno, y donde el Jardín Botánico y la Universidad de Puerto Rico abren su casa para que la gente venga y termine la Navidad de una manera segura para el ambiente. Esta actividad se estará llevando a cabo en el Jardín Botánico Sur, justo en el estacionamiento de visitantes localizado después del edificio de agencias ambientales. Muy buena alternativa. Yo la verdad les confieso que no sé cómo salir de mi arbolito. Yo en casa lo he tenido casi hasta marzo, pero no es que no quiera pasar trabajo, es que me gusta el olor hasta seco. Pero tiene olor todavía. Tiene olor todavía. Tiene olor ahí. Todavía huele. Tiene que quemarlo en la Candelaria. Yo quisiera, antes de irnos, nos queda menos de un minuto, pero quisiera comentar rapidito, ¿verdad?, los resultados que hubo hoy aquí en el segmento de la evaluación del gabinete del gobierno. Manuel Sidre salió favorito entre los encuestados, igualmente el alcalde de Villalba. El alcalde de Villalba y el de Vivienda. Mientras más comuniquen, mejor. Eso mismo, tienen que dar cara, y dejarse de miedo, porque lo que yo creo que tienen es miedo a que le hagan preguntas difíciles, tienen que dar cara. Yo creo que ha habido un patrón, precisamente Manolo Sidre, lo que es el alcalde de Villalba, y si vemos en general, igual el Francisco Pared, ha sido lo mismo. Así es, caras conocidas. Factor de reconocimiento. Claro, todo el mundo tiene que mejorar esa destreza. Muchas veces el secretario o secretaria no controla, así que tú sabes las cosas que le pasan. Gracias infinitas a ustedes por estar con nosotros. Muy buenas noches, amigos televidentes. Buen fin de semana. Continúen con la